Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza de modo que la fuerza resultante de las tres fuerzas sea lo más pequeña posible. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Muy bien, entonces para esto nos dan tres fuerzas, una fuerza de 14 kN con su ángulo de 30 grados, una segunda fuerza de 8 kN de 45 grados y una fuerza de 8 kN que actúa horizontalmente y una tercera fuerza llamada fuerza F y su ángulo es de 45 grados. Lo que me pide es calcular esta fuerza y de tal forma que yo al momento de sumar las tres fuerzas, la fuerza resultante sea lo más pequeña posible. Es la condición principal, ¿sí? Entonces para esto vamos con el diagrama de fuerzas. Para el diagrama de fuerzas, como siempre hemos dicho, vamos a partir con un plano cartesiano para cada una de estas fuerzas, ¿sí? Eje X, eje Y. Entonces, a la fuerza de 14 newtons decidí llamarla fuerza 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las componentes de esta fuerza? Desde este extremo del vector trazamos una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que conseguimos con esto es formar un paralelogramo. Recordemos que esta línea me representa mi fuerza 1 en el eje Y esta línea me representa mi fuerza 1 en el eje X. Entonces recordemos esto, al ser un paralelogramo, lados opuestos son iguales. El lado de aquí es igual al de acá y el lado de aquí es igual al de acá. Entonces yo debo dibujar las componentes bajo dos condiciones. La primera, que debe estar en donde esté la dirección de la fuerza. En este caso la fuerza 1, su dirección está dada mediante este ángulo que es de 30 grados. Es decir que la componente voy a dibujarla aquí y aquí. Y la segunda condición es que las componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Mi fuerza 1 va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces mi fuerza 1 en el eje X iría hacia la izquierda y mi fuerza 1 en el eje Y iría hacia arriba. Entonces aquí están gráficamente las componentes. Entonces yo de manera gráfica puedo apreciar las componentes de mi fuerza 1 y mi fuerza 1 en el eje X y en el eje Y. Lo que hice para mi fuerza 1 voy a hacer para mi otra fuerza denominada F. La fuerza que sé que no sé su magnitud, lo único que sé es que su dirección es de 45 grados. Asimismo, esta fuerza F tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Por lo tanto, para calcularlas, desde el extremo de este vector trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que vamos a conseguir con esto es formar un paralelogramo, ¿sí? Entonces esta línea sería mi fuerza F en el eje X y esta línea me representaría mi fuerza F en el eje Y. Entonces esto, al ser un paralelogramo, lados opuestos son iguales. Este lado de aquí es igual de acá y este lado de aquí es igual de acá. Estas componentes yo debo dibujarlas bajo dos condiciones. La primera es que deben estar donde me den la dirección de la fuerza. En este caso mi fuerza F, su dirección es de 45 grados. Es decir, las componentes debo dibujarlas aquí. Mi fuerza en el eje Y y mi fuerza en el eje X. Ahora estas componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Mi fuerza va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces mi fuerza en el eje Y iría hacia abajo y mi fuerza en el eje X iría hacia la izquierda. Dibujando estas componentes nos quedaría de la siguiente manera para la fuerza F. Una vez que tengamos esto para la fuerza F, vamos con nuestra tercera fuerza, que en este caso ya la decidí llamar fuerza 2, que es de 8 kN. En este caso la fuerza de 8 kN es paralela al eje X. Cuando una fuerza es paralela al eje X o al eje Y, no hay necesidad de descomponerla así. Entonces pasamos directamente a la fuerza resultante. Pero para este tipo de problemas, sí, por favor, solo para este tipo de problemas, cuando me pidan la fuerza mínima, vamos a hacer un paso diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a sumar las fuerzas de forma gráfica, ¿sí? Entonces, para nosotros hacer esto, vamos a dibujar un plano cartesiano y vamos a coger una reglita, ¿ya? Digamos que cada 5 kN es igual a 1 centímetro, ¿sí? Incluso aquí está mal, es 14 kN. Imaginemos que cada kilonewton me representa, digamos, cada 5 kN me representa 1 centímetro. Como este es 14 kN, esta línea va a medir más o menos aproximadamente 3 centímetros con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Es muy importante realizar este dibujo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas, pero de manera gráfica, ¿sí? Para poder yo determinar la dirección. Entonces, esta línea va a medir aproximadamente 3 centímetros y con un ángulo de 30 grados.
Al final vamos a sumar las fuerzas de manera gráfica, ¿sí? ¿Cómo se suman las fuerzas de manera gráfica? La primera fuerza que yo grafique siempre sale desde el origen principal, vamos a llamarlo origen principal, y donde termina mi fuerza, la primera fuerza que yo dibuje, este punto va a ser mi origen para dibujar la siguiente fuerza, ¿no es cierto? Dibujo mi fuerza 1, entonces trazo mi nuevo origen, y en este origen voy a dibujar la otra fuerza que yo conozco, ¿sí? Luego yo conozco la fuerza 1, y también conozco la fuerza 2, que es de 8 kilonewtons. Recordemos, si 5 kilonewtons es 1 centímetro, 8 kilonewtons aproximadamente será 1.5 centímetros, ¿sí? Tienen que hacer la regla aproximadamente. Entonces, esta línea va a medir casi 3 centímetros, esta línea va a medir casi 2 centímetros, ¿sí? Es por eso que aquí, esta de aquí, bueno, ya sumé la fuerza 1 y la fuerza 2. En donde termina mi fuerza 2 va a ser el nuevo origen para dibujar mi otra fuerza, porque recuerden que en este caso están actuando tres fuerzas, ¿sí? Entonces la tercera fuerza parte desde aquí hacia acá. Esta es mi fuerza F. Yo no sé la magnitud, es por eso que la dibujo de aquí hacia acá. Realmente esta no es su magnitud verdadera, solo sé que su ángulo es de 45 grados, pero es lo que me da el problema. La clave ¿en dónde está? La clave está en que me dice que la fuerza resultante tiene que ser la mínima posible. Si nos damos cuenta, la fuerza resultante, recordemos que siempre sale desde el origen principal. ¿Hasta dónde? Hasta el final del último vector dibujado. En este caso mi último vector sería la fuerza F. Recuerden que estamos sumando gráficamente, pero mi fuerza F no tiene un final. Si nos damos cuenta, la fuerza F puede tomar cualquier valor. La condición en la que dice que la fuerza resultante debe ser la mínima posible. Y recordemos que la distancia más corta entre el origen, que básicamente es un punto, y la línea y una recta, que es la fuerza F, la distancia más corta es una línea que une a este punto y a esta recta formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esta es la clave. Mi fuerza resultante tiene que trazarse a mi fuerza F de tal forma que el ángulo entre la fuerza F y la fuerza resultante sea de 90 grados, ¿sí? Esta es la condición clave. Entonces yo trazo una línea. Esta línea que va desde mi origen hasta mi fuerza tiene un ángulo de 90 grados. Entonces cuando dos rectas son perpendiculares, esto me garantiza que es la distancia más corta. Y esta es la condición que me pide el ejercicio, que la fuerza resultante sea lo más pequeña posible. Esta es la distancia más corta o la fuerza resultante que va a ser la más pequeña posible para estos datos, ¿sí? Entonces, donde se intersectan estas dos fuerzas, es que esta línea me representa mi fuerza F y esta línea me representa mi fuerza resultante. Entonces, básicamente mi fuerza F sería este tramo de aquí y mi fuerza resultante sería el tramo de aquí hacia acá. Entonces, recordemos que estas fuerzas son perpendiculares, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo yo sé el ángulo de la fuerza resultante? Por favor, pongan mucha atención aquí. De este tipo de ejercicios así de fuerza mínima, si no me equivoco, he hecho este es el tercer ejercicio que hago de este tipo, ¿sí? Les recomiendo revisar mis videos anteriores para que entiendan mucho mejor. Pero bueno, como yo sé que estas fuerzas son perpendiculares, ¿sí? Es decir, que hay un ángulo aquí de 90 grados. Entonces, si nos fijamos bien, básicamente esta es mi línea origen, esta sería mi origen, digamos, es paralela a mi origen. Recuerden que este es mi eje X y esta línea es paralela al eje X. Entonces esta fuerza tiene una dirección de 45 grados. Si yo trazo una línea perpendicular, básicamente es como trazar una línea hacia acá. Entonces esta línea, al ser perpendicular, significa que es de 90 grados. Si a 45 grados yo le sumo estos 90 grados, esto va a ser igual a 135 grados. Quiere decir que la fuerza resultante, como esta es la línea original de 45 grados, este es perpendicular a esta fuerza, es decir, le sumo 90 más, realmente este ángulo tiene un valor de 135 grados. Es el valor del ángulo desde aquí hacia acá de mi fuerza resultante, ¿sí? ¿Por qué hago tanto este proceso? Porque me interesa este ángulo, el ángulo de la fuerza resultante, ¿sí? Ahora que yo conozco el ángulo de la fuerza resultante, yo puedo hacer el diagrama de fuerza, ¿sí? El diagrama de fuerza de mi fuerza resultante. Entonces yo sé que este ángulo es de 45. ¿Por qué es de 45? Recordemos que en cada cuadrante, este es el primer cuadrante, hay 90 grados, ¿sí? Si aquí hay 90, ¿cuánto hay acá?
Si yo sé que esto vale 135 y le resto los 90 que sé que conozco, ¿cuánto me sobra acá? 135, que es todo esto, le quito los 90, sería 45 grados, ¿sí? Este es el ángulo clave que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, básicamente, este ángulo de 45 grados es de mi fuerza resultante. Ahora, desde este extremo voy a calcular las componentes de mi fuerza resultante. Trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y luego otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que voy a obtener es un paralelogramo en donde esta línea de aquí me representa mi fuerza resultante en el eje X y esta línea de acá me representa mi fuerza resultante en el eje Y. Ahora debo dibujar las componentes. Estas componentes, para dibujarse en este tipo de ejercicios, tienen dos condiciones. La primera, que deben dibujarse en donde me den la dirección. En este caso la dirección está aquí, por lo tanto la componente en el eje Y la dibujo aquí y la componente en el eje X la dibujo acá. La segunda condición es que estas componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Mi fuerza resultante va hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, mi fuerza resultante en el eje Y iría hacia arriba y mi fuerza resultante en el eje X iría hacia la izquierda. Entonces yo dibujo las componentes y este es mi diagrama de fuerza para mi fuerza resultante. Todo esto, lo que acabo de mencionar, lo tengo acá en el documento. Mi fuerza 1, el diagrama de fuerza de mi fuerza 1, el diagrama de fuerza de mi fuerza F, el diagrama de fuerza de mi fuerza 2, la sumatoria de las fuerzas de manera gráfica. Gráficamente yo puedo determinar las fuerzas, ¿sí? De aquí saqué este ángulo de 135 grados y con esto yo puedo hacer el diagrama de mi fuerza resultante, ¿sí? Entonces, con esto, una vez que yo tenga todo esto, debo hacer el cálculo de todas las componentes. Entonces voy con mi fuerza 1. Mi fuerza 1. Cuando yo deseo calcular, cierto, aquí los datos creo que estaban mal. Sí, aquí es 14 newtons, esto 14 kilonewtons, este error es mío, lo siento. Aquí me equivoqué yo. Entonces corrijamos esto. 14 kilonewtons. 14 kilonewtons, esto estaba aquí, está mal. Sí, no se preocupen, ahorita vamos a corregir todo esto. Este es de 14 kilonewtons. Tengan mucho cuidado al momento de hacer, porque si ustedes copian mal un dato, pueden ser que el proceso lo estén haciendo bien, pero el simple hecho de cometer este error que yo acabo de cometer puede costar mucho en una prueba o en un trabajo muy importante, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Básicamente este es el que iría aquí. No es 15 newtons, la fuerza 1 es de 14 newtons. Perfecto, bueno. Entonces sigamos. Ahora que yo debo calcular las componentes de mi fuerza 1. Para yo calcular las componentes de una fuerza, cuando me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Eso es todo. Entonces aplico el seno de 30 grados. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Recordemos que cuando yo saco las componentes de una fuerza, este paralelogramo siempre va a contener triángulos rectángulos, ¿sí? Este triángulo es un triángulo rectángulo, es por eso que digo cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente, ¿sí? Entonces esto es con respecto al ángulo de 30 grados. Muy bien, entonces seno de 30 grados va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje Y sobre la fuerza 1. Yo deseo encontrar mi fuerza 1 en el eje Y, así que esta variable debo despejarla, pero toda variable para despejarla tiene que estar en el miembro izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza 1 en el eje Y, así que esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por seno de 30 grados. Multiplico estos dos valores. Fuerza 1, 14 kN, seno de 30 grados es 0.5. Entonces mi fuerza 1 en el eje Y es de 7 kN. Esta es la magnitud. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positivo. Entonces le dejo como más. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje X, sobre la fuerza 1 que sería la hipotenusa. Entonces planteo lo que acabo de decir. Mi fuerza 1 en el eje X es lo que deseo despejar, así que toda variable que yo deseo despejar tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Tendría lo siguiente: despejo mi fuerza 1 en el eje X, así que esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 30. Multiplicamos estos dos valores.
fuerza 1 tiene un valor de 14 kN, coseno de 30 grados es 0.866, entonces mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a 12.124 kN, pero esta es la magnitud. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje X y esta fuerza va hacia la izquierda, realmente esta fuerza es negativa, es decir que mi fuerza 1 en el eje X va a ser de menos 12.124 kN, ¿sí? Ya tengo mi fuerza 1 en el eje X, las componentes de mi fuerza 1. Ahora voy con mi fuerza 2, perdón, con mi fuerza F. Entonces nos vamos a mi diagrama de mi fuerza F. Aquí está. Entonces, asimismo, cuando yo deseo calcular las componentes de una fuerza y me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces yo siempre comienzo con la función seno. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza, ¿sí? Recordemos que digo cateto opuesto, cateto adyacente y digo hipotenusa porque este es un triángulo rectángulo. Entonces tengo lo siguiente: deseo despejar mi fuerza en el eje Y, así que esta variable tiene que estar en el miembro izquierdo antes de despejarla. Entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza en el eje Y, así que esta fuerza que está dividiendo pasa a multiplicar, así que voy a tener mi fuerza en el eje Y va a ser igual a fuerza por seno de 45. Como yo no conozco el valor de mi fuerza, voy a dejarla expresada hasta este momento. Simplemente ahora debo ver si este valor realmente es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso mi fuerza en el eje Y va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Es decir que realmente el valor de esta fuerza es de, mi fuerza en el eje Y va a ser igual a menos fuerza por seno de 45. Ahora que apliqué la función seno, debo aplicar la función coseno. Coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza. Planteo esta ecuación. Ahora lo que yo deseo despejar es mi fuerza en el eje X, así que esta variable que debo despejarla, pero toda variable antes de despejar tiene que estar en el miembro izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza en el eje X, así que esta fuerza que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza en el eje X va a ser igual a fuerza por coseno de 45 grados. Como no tengo el valor de mi fuerza, voy a dejarlo expresado de esta manera, ¿sí? Entonces ahora debo ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo, si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza en el eje X y esta fuerza va hacia la izquierda, por lo tanto realmente este valor es negativo. Es decir, mi fuerza en el eje X va a ser igual a menos fuerza por coseno de 45 grados. Finalmente vamos a calcular las componentes de mi fuerza 2. Entonces las componentes de mi fuerza 2 es súper sencillo calcular esto. Recordemos que si la fuerza es paralela al eje X, significa que la componente de mi fuerza 2 en el eje X va a tener todo este valor de fuerza. Es decir, si una fuerza es paralela al eje X, significa que en el eje Y no tiene componente, sería 0. Y si la fuerza fuera paralela al eje Y, quiere decir que la componente de esa fuerza en el eje X sería 0. En este caso, como es paralela al eje X, significa que mi fuerza 2 en el eje Y es de 0 kN. Y mi fuerza en el eje X sería de 8 kN, pero asimismo hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso mi fuerza 2 va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, así que queda con más. Vamos con el cálculo de las componentes de la fuerza resultante. Entonces vamos a mi diagrama de fuerzas de la fuerza resultante y tengo aquí. Entonces, cuando yo debo calcular las componentes de una fuerza y me da su ángulo, debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza resultante en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Planteo la ecuación. Ahora, yo deseo encontrar mi fuerza resultante en el eje X, ya que estoy calculando las componentes. Así que, como yo deseo despejar esta variable, debe estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién ahora comienzo a despejar, así que esta fuerza resultante que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría fuerza resultante en el eje X va a ser igual a fuerza resultante por seno de 45 grados. Reemplazo los valores. Fuerza resultante, en este caso yo no conozco el valor de la fuerza resultante, ¿sí? Por lo tanto, esto lo voy a dejar expresado así. Ahora debo ver el signo. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha,
es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza resultante en el eje X y esta fuerza va hacia la izquierda, por lo tanto yo sé que es negativo. Entonces mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a menos fuerza resultante por seno de 45 grados. Ya encontré una componente, ahora calculo la otra componente. Ya apliqué la función seno, debo aplicar ahora la función coseno. Entonces coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza resultante en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Entonces planteo esta ecuación. Ahora deseo despejar la componente en el eje Y de mi fuerza resultante. Esta variable debe estar en el miembro izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Ahora despejo mi fuerza resultante en el eje Y, así que esta fuerza resultante que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tendría que mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a fuerza resultante por coseno de 45. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza resultante en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, realmente esta fuerza es positiva, así que queda con más. Ahora que he encontrado las componentes de todas las fuerzas, incluyendo de la fuerza resultante, lo que yo puedo hacer es debo hacer el cálculo de la fuerza F y de la fuerza resultante. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a recordar una pequeña ecuación, ¿sí? Recordemos que la componente de la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. En este caso, ¿cuántas fuerzas teníamos? Teníamos 4, incluyendo la fuerza resultante. Entonces, mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a mi fuerza 1 en el eje X, ¿sí? Recuerden, mi fuerza 1 en el eje X, más mi fuerza F. Recuerden que teníamos una fuerza F en el eje X, más mi fuerza 2. También teníamos una fuerza 2, pero en el eje X. Estas componentes me van a dar la fuerza resultante. Reemplazamos cada uno de estos datos. Entonces, mi fuerza resultante en el eje X será menos fuerza resultante por seno de 45 grados. Mi fuerza 1 en el eje X es menos 12.124 kN. Mi fuerza F en el eje X será menos fuerza por coseno de 45 grados. Y mi fuerza 2 en el eje X será más 8 kN, ¿sí? En este caso, realizo la resta de estos dos valores. Tendría lo siguiente. Ahora que hice la resta, despejo estos de aquí. ¿Sí? Tengo que despejar. Entonces, debo dejar las variables, las que tienen variables al lado izquierdo y las que no tienen variable al lado derecho. Es decir, esto lo voy a pasar al miembro izquierdo. Como aquí está restando, pasaré el miembro izquierdo a sumar y me quedaría fuerza por coseno de 45 grados menos fuerza resultante por seno de 45 grados es igual a menos 4.124 kN, ¿sí? Por lo pronto no podemos hacer más aquí, simplemente vamos a dejarlo expresado así. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para la componente en el eje Y. Mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Entonces, en este caso, para la fuerza resultante en el eje Y teníamos una fuerza 1, una fuerza F y una fuerza 2. Entonces sería fuerza 1 en el eje Y, más mi fuerza en el eje Y, más mi fuerza 2 en el eje Y. Reemplazamos todas estas variables. La fuerza resultante en el eje Y era fuerza resultante por coseno de 45 grados. Fuerza 1 en el eje Y era 7 kN. Fuerza en el eje Y era menos fuerza por seno de 45 grados. Y fuerza 2 en el eje Y era de 0 kN. Entonces realizamos la respectiva suma. Tendría lo siguiente. Y asimismo, las variables las debemos dejar las variables debemos dejarlas en el miembro izquierdo. Así que esto que está restando pasaría a sumar al miembro izquierdo. Entonces me va a quedar fuerza por seno de 45 grados más fuerza resultante por coseno de 45 grados es igual a 7 kN. Que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ay, pido disculpas, algo pasó aquí. Algo hice aquí. Sí, pero un poquito se me desconfiguró. ¿Sí? A ver, este era de la fuerza 1, de la fuerza 2. El cálculo de los componentes de la fuerza resultante. Sí, y nos quedamos hasta aquí. Perfecto, ¿sí? Hasta la componente en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Pido disculpas, es un error del software. Ya, entonces, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, así que planteo un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso,
yo voy a aplicar el método. Recuerden que hay 4 métodos para resolver sistemas de ecuaciones: el método gráfico, el método de sustitución, el método de suma y resta y el método de igualación. Recuerden, no hay un método estándar para cada ejercicio, ¿sí? Esto depende mucho del ejercicio. Para este caso, me conviene utilizar el método de suma y resta. ¿Por qué? Porque esta variable es negativa y esta variable es positiva. Sí, recordemos que el método de suma y resta consiste en eliminar una de las dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? Mi fuerza F y mi fuerza resultante. Mi fuerza F y mi fuerza FR. Entonces, yo voy a aplicar el método de suma y resta. ¿En qué consiste? En que se suman verticalmente las componentes, ¿sí? En este caso, esta es negativa y esta es positiva. Me conviene porque se van a eliminar. Y en este caso me conviene mucho más porque el seno de 45 y el seno de 45 y el coseno de 45 son exactamente lo mismo. Entonces, si la fuerza resultante es lo mismo y estos valores es lo mismo, es decir, es como si dijera menos 1 más 1, se van a eliminar automáticamente. Y lo mismo pasa acá. Esta es la variable f y esta es la variable f. Coseno de 45 es lo mismo que seno de 45. Es como decirles 1 más 1. Entonces, 1 más 1, 2. En este caso, fuerza por coseno de 45 grados más fuerza por seno de 45 grados me va a dar de resultado dos veces la fuerza por coseno de 45 grados o dos veces la fuerza por seno de 45 grados, porque estas dos llegan a ser lo mismo. Como estas dos también son lo mismo, es como decir menos 1 y más 1 se eliminan. En este caso, menos fuerza resultante por seno de 45 más fuerza resultante por coseno de 45 me va a dar 0. Se elimina esto. Me va a quedar igual a, aquí igualmente sumo. Bueno, en este caso tengo que restar 7 menos 4.124, 2.876 kilonewtons. Despejo mi variable f, así que este 2 y este coseno de 45 que están multiplicando pasarían a dividir. Tendría lo siguiente: el coseno de 45 ya decimos que es de 0.707. Multiplicamos el 2 por este valor del coseno de 45 grados y finalmente hacemos la respectiva división. Entonces el valor de mi fuerza F es de 2.033 kilonewtons, ¿sí? Como este es el valor que me pide el libro, esto debo expresarle con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 3 es menor a 5, no redondeo. Entonces realmente mi fuerza es de 2.03 kilonewtons, ¿sí? Ahora esta variable que yo acabo de encontrar, recuerden que es el método de suma y resta. Esta variable que acabo de encontrar, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a reemplazar en la segunda ecuación porque parece que es más corta y es más sencilla de resolver. Entonces primero copio la ecuación en la cual yo voy a reemplazar. En este caso escojo la ecuación 2, reemplazo el valor. Recuerden, esto de 3 cifras significativas es solo para expresar el resultado. Sin embargo, si yo voy a ocupar esta variable para otros cálculos, yo debo utilizarla la que tiene más decimales, ¿sí? Reemplazo la variable de la fuerza que acabo de calcular y una vez reemplazo el seno de 45. Seno de 45, 0.707. Multiplicamos estos dos valores y tendría 1.438 kilonewtons más fuerza resultante por coseno de 45 grados es igual a 7 kilonewtons. Despejo mi fuerza resultante, así que este valor que está sumando pasaría al miembro derecho a restar. Tendría que mi fuerza resultante por coseno de 45 grados es igual a 7 kilonewtons menos 1.438 kilonewtons. Realizamos la respectiva resta. Finalmente despejamos la fuerza resultante, por lo tanto este coseno de 45 que está multiplicando pasaría a dividir. Tendría lo siguiente: reemplazo el valor del coseno de 45 grados, que es 0.707, divido estos dos valores y sale que mi fuerza resultante es de 7.866 kilonewtons. Asimismo, el libro me pide la fuerza resultante, por lo tanto el valor debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, despejo. Y si este número es menor a 5, si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 6 es mayor a 5, tengo que redondear. Es decir, después de 7.86, ¿qué número sigue? Sigue 7.87 kilonewtons. Y con esto tendría mi fuerza resultante, que es de 7.87 kilonewtons. Y bueno amigos, con esto acabo el video del día de hoy.
Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.